Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hace algunos meses hice dos videos sobre el prototipado rápido y en específico sobre las impresiones 3D. Y con eso nos pudimos dar cuenta de que era extremadamente fácil. De hecho, con esta misma pistola de silicona les expliqué cómo era el funcionamiento de una impresora 3D. Así que, ¿por qué no dar el siguiente paso y hacer un lápiz 3D? Si no entendieron la indirecta, creo que voy a tener que pasar al plan B. Así que vayan a ver los videos ahora. Como podrán recordarlo, uno de los principales problemas de la impresora 3D que intenté recrear era que la silicona se demoraba demasiado en solidificarse. Entonces la solución simple es enfriarlo. Y esto lo vamos a hacer con lo que tengo acá a continuación, que es una placa madre de una computadora vieja. Pero lo que vamos a utilizar específicamente es lo que está acá, que es el difusor de aluminio y el ventilador que está acá encima. Así que lo primero que vamos a hacer es retirarlo. Esto está asqueroso, así que hay que limpiarlo y esto hay que verificar si funciona. Acá atrás salen las especificaciones y dice que son 12 volts. Así que aquí tengo mi transformador, que es variable y que lo uso casi todos mis proyectos. De hecho ya ni siquiera tiene conexión, solo son unos cables pelados. Y vamos a ver si funciona. Los ventiladores simplemente son motores, así que solo hay que hacer la conexión más simple que existe, es decir, positivo con positivo y negativo con negativo. Pero como sabemos cuál es, el negro siempre es el negativo y el positivo puede variar entre rojo y blanco. Solo eso. Ya está listo y ahora vamos a probar. Como vemos ya está conectado en 1.5 y vamos a ir avanzando de a poco. Es un dron, es un dron. Cambio de planes, creo que me está complicando mucho y de hecho creo que el difusor está de más. De hecho no sé si realmente va a hacer algún efecto como enfriar el aire, porque lo que hace en el computador es estar pegado a la placa madre que ya está caliente. Yo lo que quiero hacer es tirar aire frío, entonces no es lo mismo. Así que vamos a probar por mientras únicamente con el ventilador. Cambio de planes. Queda un poco suelto, pero no es nada que unas 10 vueltas de hilo de pescar no puedan solucionar. Ahora solo nos falta hacer una capucha para que el aire vaya directo a la punta. Ya están todas las piezas hechas. Acá tengo la capucha superior que estaba haciendo, que va acá y que va a direccionar el aire hacia la silicona. Pero para que no se enfríe la punta, también hice una capucha un poco más pequeña. Entonces la idea es que el viento pase alrededor de eso y no esté enfriando la silicona que va a salir todavía, sino que la silicona que ya cayó en la superficie. Chan, chan, chan. Está listo. Es horrible, sí, no les voy a mentir, pero tiene cachos y 4 patas
Y si lo vemos, la verdad igual tiene algo de personalidad. O sea, me demoré en hacerlo y lo agarré cariño. Pero bueno, vamos a ver qué sale más adelante. Está quedando hermoso, así que antes de que lo arruine se lo voy a mostrar. Y vamos a ver si esto funciona. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Recuerden que este es un prototipo que, si bien cumple su función, está muy lejos de ser un producto final. Pero próximamente se va a venir la versión 2.0. Y la idea es que también ustedes me dejen acá abajo sus comentarios si tienen ideas para mejoras, ideas de cómo utilizarlo con otros materiales o cualquier otra cosa. O si ya hicieron el suyo, no sé. Y lo otro que quiero es dejarlos invitados para ver, por ejemplo, el video de la semana anterior, que fue este casco. Y a suscribirse para ver cualquier otro video que esté subiendo. Ah, se me olvidaba darle los reconocimientos y créditos a Alejandro Barrera, que fue el que me dio la idea de hacer este capítulo. Eso, nos vemos, chau.